Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me presento, me llamo Lorenzo Beteta y soy actor, soy director de doblaje y también ejerzo mi labor como docente y director de la Escuela de Doblaje de Madrid. Y este es el primer capítulo, digamos, la primera píldora en la que os voy a hablar, os voy a mostrar y a tratar de enseñar, en la medida de lo posible y del tiempo que tenemos, los secretos, las herramientas que los actores de doblaje utilizamos para doblar productos, concretamente de animación. ¿Por qué de animación? ¿Qué pasa? Que la animación es distinta a otro tipo de productos. Hay elementos que los diferencien de imagen real, de doblar actores de carne y hueso, a doblar animación. Pues sí, la verdad es que hay distintos elementos. Hay cosas que son comunes, pero hay elementos que diferencian una cosa de otra. A ver, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar un poco de qué se hace en doblaje. Algunos de vosotros a lo mejor habréis asistido a algún curso, algún cursillo, y otros no habréis oído hablar en toda la vida de este proceso, ¿no? De esta parte del mundo de la interpretación que es el doblaje. En doblaje, la creación del personaje ya está hecha. A nosotros nos llega en modo de trabajo actoral, de un actor de carne y hueso, o de trabajo, como es el caso del que vamos a hablar en estas piezas, de un personaje creado en 3D, en 3 dimensiones, o en 2D, dibujos animados, que ha sido previamente creado a partir de la interpretación de una voz que en el idioma de origen se ha creado. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es la función del actor de doblaje? La función del actor de doblaje es recrear lo que ya ha sido creado antes. Evidentemente, las herramientas interpretativas que tenemos que tener son muy parecidas a las que utilizamos cuando empezamos el proceso de creación de un personaje desde cero. Aquí hay un elemento que es fundamental, que es la empatía, porque tenemos algo que ya está creado y nuestra labor, nuestra obligación como actores o actrices de doblaje es pegarnos lo más posible, pegarnos en la medida de lo posible a un trabajo que ya ha sido hecho. Cuando decimos que tenemos que empatizar, me refiero básicamente a que ese trabajo que ya ha sido creado y que nosotros tenemos que recrear necesita de nuestros sentidos y de nuestra sensibilidad para ser capaces de encontrar la mayor información posible y asimilarla que nos puede dar el personaje que ha sido previamente creado, aparte de la información intelectual que el director del doblaje nos pueda dar sobre cómo es el personaje, cuál es la situación, de dónde viene el personaje, hacia dónde va, con quién habla. Hay una información gestual, una información que nos va a dar la imagen. Por eso hablo de tener muy alerta todos los sentidos y especialmente el sentido de la vista y el sentido del oído. La información visual que nos dan los gestos, que nos dan las intenciones que con su cara nos marque el personaje, y la información que nos va a dar el personaje en cuanto a lo que oímos. Cuando hablamos de hacer doblaje, cuando hablamos de doblar un personaje, no estamos hablando de pegarnos a la musiquilla del idioma original e intentar imitar la musiquilla de ese idioma para que suene más o menos igual que suena en el idioma original. Se trata de transmitir las mismas sensaciones, transmitir las mismas emociones que en el idioma original se han transmitido. Evidentemente, cada idioma y cada cultura expresa las cosas de una manera completamente distinta a otros idiomas, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos y aprendemos a escuchar del idioma original, que en España, pues generalmente el idioma original en el que trabajamos, mayoritariamente, no es así en el 100% de los casos, pero sí podemos hablar de un 70-80% de los casos, es del idioma inglés.
nosotros tenemos que aprender no a imitar la musiquilla, no a imitar la cadencia del idioma inglés para hacerlo igual en nuestro idioma, pues sonaría muy raro, no sonaría natural, sino imitar las intenciones, trasladar a nuestra mochila de emociones, a nuestra mochila de herramientas como actores y actrices, esas emociones que nosotros entendemos del idioma original y saber darlas desde nuestra emoción, desde nuestra cultura y desde nuestro idioma. Como os he dicho, los sentidos interviene el sentido de la vista, interviene el sentido del oído, y esto sirve para que nosotros hagamos una radiografía rápida, una radiografía lo más extensa, lo más completa posible de lo que nos está diciendo el personaje en los trocitos, en las tomas o takes que llamamos en doblaje, que tenemos que ensayar, que tenemos que desentrañar y que luego tenemos que doblar. Para ello lo más importante de todo es escuchar el original, escucharlo, no oírlo, escucharlo, escuchar cómo nos están diciendo lo que nos están diciendo. Evidentemente nosotros tenemos unos guiones ya traducidos y adaptados y podemos o saber el idioma original o no conocerlo, pero con los guiones nos podemos apañar bastante bien en cuanto a qué es lo que nos está diciendo y con eso aprender a saber cómo nos lo está diciendo, qué matices, qué cambios, qué gamas de color, qué contraste en la interpretación nos está aportando el personaje original para nosotros, como os digo, trasladarlos, filtrarlos a través de nuestra experiencia y de nuestras herramientas y ensayarlo y saber dar ese trabajo que ya ha sido hecho antes y que nosotros, insisto, recrearemos en nuestro idioma original. Nos vamos a centrar especialmente en el doblaje de animación. Antes hacía una pregunta al aire. Doblaje de animación también es doblaje. ¿Hay diferencias? Pues sí hay diferencias a la hora de doblar un personaje real, o un personaje de carne y hueso, o doblar un personaje de animación. Básicamente hay una diferencia muy importante, y es que nos encontramos con que a quien doblamos no es alguien de carne y hueso. Y a partir de ahí se establecen muchas pequeñas diferencias que van a determinar lo que es el doblaje de animación versus doblaje de imagen real. Un actor en imagen nos da gestos, nos da intenciones, nos da una perspectiva mucho más cercana, mucho más natural en cuanto a su forma de interpretar, parecido a lo que nosotros vamos a hacer si nos ponemos delante de una cámara, no como actores de doblaje, sino como actores de cine o actores de televisión. El doblaje de animación parte de la premisa de que estás doblando un dibujo o estás doblando una imagen creada antes por ordenador. Y eso implica que desde el nacimiento de esa creación, desde el nacimiento de la interpretación por parte del actor, que primero ha puesto la voz en el idioma original, primero ha hecho la interpretación sin imágenes, no ha doblado, ha hecho lo que nosotros conocemos como sonorizado, es decir, ha creado en un estudio de sonido el personaje con las características que le ha marcado el director, y a partir de ahí se ha hecho la imagen. Los animadores han creado un corpus, han creado un cuerpo con muchos de los gestos que el actor original, el actor de voz original, ha hecho en las sesiones de grabación. Y nosotros con lo que nos encontramos es con pues puede ser un animalito, puede ser un dinosaurio, puede ser una rata, puede ser un ratón, puede ser un ser humano, pero personajes que están creados en base a una interpretación que ya de por sí, ya desde el inicio, no es tan natural
no es tan casual como es la interpretación que nosotros hacemos en un doblaje a un actor de carne y hueso. El propio actor ya lo crea con unas características un poquito más exageradas, o digamos, en las que hay un énfasis mayor en determinados aspectos del personaje. Evidentemente, el trabajo de doblaje y el aprendizaje de doblaje es un aprendizaje que no se hace en 2 horas ni en 3 horas. Es una cuestión de trabajo, de práctica, de insistencia. Pero hay unas cuantas herramientas que yo sí quiero compartir con vosotros y que podéis utilizar en vuestro día a día para ir perfeccionando cierta técnica para poder enfrentaros de una manera mucho más segura en un atril a un doblaje de animación. Yo, al finalizar esta píldora, os voy a hacer un take para que veáis a qué me refiero cuando hablo de intentar empatizar con el personaje, escuchar muy bien el original y un elemento del que os voy a hablar ahora, una herramienta de la que os voy a hablar ahora, que es muy importante a la hora de poder trabajar con seguridad y con tranquilidad cuando estamos ensayando un take, y que es muy específica de doblaje, y es la lectura anticipada. Coged cualquier texto, puede ser pues un manual de instrucciones, un libro, lo que queráis. Un texto que tenga frases medianas, ni muy largas ni muy cortas, pero que tenga puntos, y en los que vosotros podáis marcar pausas con una rayita. Por ejemplo, el Quijote. Imaginaos que tengo que doblar un take, un párrafo, con las primeras frases del Quijote. El ejercicio consiste en que cuando yo empiezo a decir cada frase y acabo de decir cada frase, no puedo estar mirando al texto. Tengo que estar mirando, en este caso al hacer el ejercicio, tengo que estar mirando mi cara en un espejo, tengo que estar mirándome. Es decir, no puedo mirar al texto leído ni al principio de la frase ni al final de la frase, justo antes de llegar a la pausa. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy diciendo una frase y no puedo mirar al final de esa frase ni al principio de la siguiente, al texto, evidentemente mientras estoy interpretando, mientras estoy diciendo esa primera frase, tengo que estar leyendo cómo empieza la segunda, porque el principio de la segunda tiene que ser mirando hacia el espejo, mirando hacia la cámara del móvil, o en doblaje, mirando hacia la pantalla, hacia nuestro personaje. El ejemplo es muy sencillo. Imaginaos que yo tengo el texto en este cuaderno y que empiezo pues con las primeras frases del Quijote. El ejercicio empezaría mirando hacia adelante, en este caso yo mirando hacia la pantalla, y luego podría bajar al texto para saber qué es lo que tengo que decir a continuación y tenerlo en la cabeza antes de decirlo, porque cuando lo diga voy a volver a mirar a la pantalla. Sería algo así. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo caballero, aquí he hecho una pausa, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Lo que yo he hecho ha sido, como os he explicado, inicio de frase, estar mirando hacia adelante, y un poco antes de llegar a la primera pausa que hago, que en doblaje me la va a marcar el personaje, como tengo claro por haber hecho lectura anticipada cómo voy a seguir a continuación, lo que hago es mirar antes de llegar a la pausa, a la boca de mi personaje, y sin bajar los ojos de mi personaje, seguir mirándole, arrancar hablando cuando empieza a hablar él y volver al texto. Este ejercicio parece una tontería, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros en doblaje vamos a estar constantemente con la atención y con la mirada del texto a la pantalla.
de la pantalla al texto, del texto a la pantalla, de la pantalla al texto. Y si no sabemos, si no controlamos cuándo tenemos que mirar el texto y cuándo tenemos que estar concentrados en la pantalla, en la boca de nuestro personaje, en el ritmo de nuestro personaje, en el gesto de nuestro personaje, evidentemente vamos a perdernos. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de mirar la cara de nuestro personaje y cuando nos quiten el sonido original, cuando quedamos en silencio, no vamos a saber por dónde vamos a tener que tirar, no vamos a saber cuándo empieza a hablar nuestro personaje, no vamos a saber cuándo se pasa a un plano en el que no se ve la cara, no vamos a saber cuándo arranca de nuevo. Entonces, probad en vuestra casa, probad a hacerlo, es un ejercicio fácil, pero es un ejercicio técnico fundamental para cualquier actor o actriz de doblaje que quiera dedicarse a esto. Las supertías solo quieren que conozca su identidad secreta. Se creen que haciendo eso la relación de pareja se robustece. Y yo les digo, nena, no tengo ningún interés en saber qué pasa con tu alter ego afable y eso. Que vienes y me dices que eres una super, mega, ultra chati relámpago. Pues ya está, a mí me vale. Me vale. Las supertías solo quieren que conozcas su identidad secreta. Se creen que haciendo eso la relación de pareja se robustece. Y yo les digo, nena, no tengo ningún interés en saber qué pasa con tu alter ego afable y eso. Que vienes y me dices que eres una super, mega, ultra chati relámpago. Pues ya está, a mí me vale. Me vale. Bueno, este ha sido el primer capítulo, esta ha sido la primera píldora. Y en la siguiente seguiremos hablando de distintos aspectos y de distintas herramientas con las que nos vamos a enfrentar en un doblaje de animación. Y por supuesto os pondré ejemplos que haré yo, que doblaré yo, en los que os iré pormenorizando pues las distintas herramientas, por lo menos las básicas, hasta donde nos dé tiempo, para poder dedicarse o poder ir con cierta seguridad, con cierto conocimiento a una grabación de doblaje. Así que, bueno, no me queda más que despedirme de vosotros hasta la semana que viene y esperar que esta primera introducción, este primer capítulo, esta primera pildorita, os haya atraído, os haya gustado y os haya interesado. Un saludo y muchas gracias.